¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Pablo, a ver, digo, eh, mm, a esta altura de los acontecimientos, digo, con las medidas del gobierno ya anunciadas por Massa, esto, digo, facilita o expone lo que estamos viendo en este estudio que han hecho ustedes, la diferencia que saca Kicillof y por otra parte la posibilidad que viene teniendo Massa creciendo. Sí, yo creo que un poco lo que queda claro es que hay una mirada del país, un proyecto bueno, que es lo que se espera para después del 10 de diciembre, que tiene el oficialismo, digamos, ¿no? Nosotros hicimos una pregunta ahí respecto a afirmaciones respecto del ajuste, ¿no? Si el ajuste beneficia al FMI e impacta a trabajadores y jubilados, si es necesario el ajuste y hay que hacer, bueno, compensaciones, ¿no? Otra es que si el gobierno no está ajustando y otra es si es necesario hacer un ajuste más grande, digamos, ¿no? Yo creo que la estrategia del gobierno claramente es la de, bueno, el ajuste con compensaciones, digamos, ¿no? El Sí. ajuste porque, bueno, el peso de la deuda, la presencia del Fondo Monetario Internacional lo obligan bueno, a un ajuste y creo que en ese sentido es uno de los límites que tiene el gobierno junto con la inflación, pero al mismo tiempo trabaja la idea de las compensaciones, de generar, bueno, todas las medidas que vos mencionás, que la gente ya las conoce, digamos, ¿no? Pero que tienen que ver con, bueno, la suba del impuesto no imponible al salario de ganancias, la devolución del IVA, bueno, cosas que hacen digo, las que hacen directamente al impacto en el bolsillo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay un sector de la sociedad que está mirando un poco cuál es la Argentina que se viene y creo que de alguna manera esa idea, la del gobierno, después de esa semana que fue muy complicada para el gobierno después de la elección, con la devaluación incluida, bueno, empieza a tomar un poco más de volumen, un poco más bueno, de presencia pública en la campaña, digamos, ¿no? El rol del presidente, digamos, del candidato a presidente, más que el rol del candidato, del ministro, ¿no? Entonces ahí creo que eso hace también a que un sector del electorado empiece a ver que bueno, que frente a posicionamientos de la oposición que plantean un ajuste más duro, en el caso de Milei, claramente el de la motosierra como representación simbólica de su programa económico, y también en el caso de Patricia Bullrich, si bien últimamente está tratando de moderar más la idea del ajuste y de contener ese ajuste con el orden en la calle, bueno, creo que se impone de alguna manera que la situación es muy compleja, muy complicada, muy compleja y que el gobierno está tratando de generar un equilibrio entre eso que pide el Fondo Monetario Internacional, el peso de la deuda bueno, y las compensaciones para tratar de que este equilibrio tenga, bueno, algún impacto favorable en la campaña. Bueno, de hecho, digo, Pablo, lo que vemos en este estudio es que a partir, digo, de lo que decías un poco vos, ¿no? Este doble rol que cumple Massa de este candidato y bueno, y en este caso ministro, ¿no? Esta semana y en estos últimos días, fundamentalmente se lo ha visto más en el rol de candidato, pero también tomando medidas y haciéndose cargo, sobre todo a partir del acto de Tucumán, ¿no? Como que ha tomado un impulso y a partir de allí, eso se nota en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No solo los anuncios que viene haciendo, sino también que comienza también no sé si podríamos decir que está despegando, pero que claramente da la sensación, viendo la encuesta y digo, comparándolo con otros estudios también, como que hay dos candidatos que comienzan, digo, a sacar una luz de ventaja en relación a, en este caso, la que quedaría fuera del balotaje, que es Patricia Bullrich.
Sí, yo creo que algo de eso hay, un poco es lo que muestra el estudio. Si uno tendría que tratar de analizarlo, diría que la campaña de las PASO para Massa fue muy difícil porque estuvo en el medio de la negociación con el Fondo Monetario Claro, Internacional y eso que obviamente le quitó espacio para la campaña y también porque me parece que algo que dijo Massa y que yo creo que frente a lo que dicen algunos de que, bueno, el plan platita electoral, yo creo que también hizo un poco esto que decía, ¿no? Las cuentas para ver qué saldo le quedaba para poder empezar bueno, a tomar estas políticas compensatorias y creo que eso expresa cierta sensatez, digamos, ¿no? De parte de las políticas que está llevando adelante. Después, creo bueno, que obviamente el peso de la inflación es un condicionante, pero creo que un poco lo que muestra el estudio es que en la provincia de Buenos Aires me parece que también hay sectores de la política y de Unión por la Patria que están empezando a trabajar de alguna manera distinta a lo que trabajaron quizás para las PASO, porque nosotros siempre planteamos que esta elección es una elección muy territorial que los distritos, los territorios tienen un peso enorme, sobre todo por la gravedad de la crisis, digamos, ¿no? Y si eso no sucede, bueno, y yo creo que el resultado, si bien en la provincia de Buenos Aires Sergio Massa salió primero, pero el resultado nacional, que lo ubicaba tercero, bueno, también es un riesgo porque entiendo que no es lo mismo que si Axel Kicillof o los intendentes ganan y Sergio Massa no gana, gobernar con una fuerza opositora, ya sea la de Milei o la de Patricia Bullrich, puede ser muy complejo tanto para la provincia de Buenos Aires como para los distritos donde ganen los intendentes peronistas. Digo porque la diferencia entre intendente, gobernador y presidente fue de mayor a menor, ¿no? Sobre todo en los distritos peronistas. Y creo que eso me parece que ha sido una alerta para muchos. Ahora, entiendo que hay un sector del electorado que no fue a votar y que está mirando un poco más claramente cuál es la Argentina que se viene en términos de cuáles son los posicionamientos electorales de los tres candidatos que hoy tienen más chance de ganar. sí, viendo el estudio, digo, la verdad que es llamativo porque, digo, si bien marca que la gente lo ve a Massa, digo, candidato Recording stopped. y hasta lo votaría, claramente, digo, lo que está marcando allí, Recording in progress. ahí está una cuestión muy clara, ¿no? Que, digo, lo dice el estudio, la cuestión económica la gente cree que puede empeorar en los próximos meses, ¿no? El estado de ánimo no es el más indicado, pero así todo, digo, bueno, Massa crece en la provincia de Buenos Aires y sobre todo, digo, el músculo que tiene electoralmente esta provincia, ¿no? Que es el 40%, acá vive el 40% del electorado, valga la redundancia. Esto un poco explica, porque en realidad, digo, cuesta, ¿no? Hacer una lectura en relación a estas cuestiones en la que, de nuevo, la gente está desanimada, no tiene mucha expectativa, pero aún así, digo, valora, no sé si la figura de Massa, quizás atada a la figura de Kicillof, o quizás, digo, con el recuerdo de lo que sucedió con Cambiemos entre el 2015 y el 2019, y sobre todo también las cuestiones de Javier Milei. Sí, yo digo, entiendo que un poco lo que expresan los números es que Sergio Massa está cerca del 37, Patricia Burch cerca del 30 y Milei cerca del 25, digamos, ¿no? Sí, Yo creo que expresa un poco ese crecimiento en términos de, bueno, esto, ¿no? Un poco lo que decía recién, frente a las alternativas de la oposición. Me parece que la campaña de Sergio Massa es una campaña más sensata, digamos, ¿no? En términos bueno, de cierta planificación de las políticas, ¿no? Y después, obviamente, tiene el problema de la inflación y de las claro, expectativas. Yo creo claro. que eso es un límite, está planteado
No creo que, bueno, obviamente tiene que trabajar sobre esas expectativas. Viste que a veces se habla mucho de la micropolítica, la segmentación, los Sí, sectores y tal. Yo creo que si hay que trabajar fundamentalmente sobre algún sector de la sociedad, yo creo que es ese sector que tiene expectativas negativas, ¿no? Tratar de generar otras. Bueno, estas políticas de esta semana quizás trabajan sobre ese aspecto. Un poco en la opinión pública no se ven, nosotros hicimos el estudio antes de los anuncios, ¿no? sí, Que eso no está registrado, pero también, bueno, creo que frente a la crisis y que las salidas de la crisis para la oposición son de mayor nivel de presión económica, porque es cierto que Milei plantea la salida de la dolarización como salida de la crisis, pero eso hoy también ya vamos viendo que no tiene el mismo impacto que tenía hace 3 meses, 4 meses, porque también hoy se está discutiendo si es posible o no es posible, dentro del mismo espacio de Milei, digamos, ¿no? Entonces, si Mondino dice que para dolarizar hacen falta tal 90 cual, mil millones de dólares, tal cual. y bueno, es casi lo que debe la Argentina. Entonces, ¿quién le va a prestar esa plata? ¿De dónde va a salir esa plata? Vamos a un endeudamiento cada vez mayor. Bueno, y yo creo que la idea de Massa, de sacarse el Fondo Monetario con la producción, el trabajo, una estrategia en ese sentido, creo que, bueno, que genera alguna expectativa más allá del límite que tiene la inflación, porque también es cierto que para la oposición, después del dato del INDEC de ayer, de la inflación del 12,4, bueno, eso también le dio como un poco de énfasis a la oposición, porque venía también, Massa venía como acaparando mucho la agenda pública, digamos, Claro. ¿no? Entonces, pero eso es innegable, es un dato de la realidad con el cual el gobierno también tiene que lidiar, que tiene que ver con las expectativas, y bueno, y habrá que ver. Yo creo que de todas maneras es una elección, va a ser una elección abierta, es una elección abierta y va a ser una elección peleada. Me parece, ayer hablaba con otro periodista y me decía que habría mucho el paraguas, pero yo creo que más allá de lo que aparece en las encuestas, creo que va a ser una elección peleada y que va a ser, y que esta campaña es muy importante para los tres que tienen chances de ganar o que están en mejores condiciones, y que la elección general va a ser muy importante. Algunos, bueno, dicen, bueno, el balotaje, ¿viste? Se discute quién puede entrar al balotaje y posibles posibilidades de opciones, pero yo creo esta general es muy importante tanto para Milei, para Massa como para Bullrich. Claro. Vos ves un panorama más bien abierto, no cerrado. Mira, la duda que yo tengo es si ese volumen electoral que tiene Bullrich y que tiene Milei, si eso en algún momento no forma un proceso y se transforma en uno, digamos, ¿no? Se transforma en uno y eso hace que uno de los dos crezca en volumen electoral y la discusión de tres candidatos termine en dos, en un proceso de polarización más grande. Esa es la duda que yo tengo, digamos. Por eso digo una elección más peleada, porque me da la sensación de que es difícil que lleguen los tres en una relación de paridad como en las Claro. PASO. Ahora, Pablo, Me parece, sí, sí. vos me estás planteando algo, yo lo charlaba, no sé si lo charlé con vos la semana pasada, pero con alguien lo charlé al aire. Y vos ves algo, yo pensé algo así también y lo dije, que en este caso, hablemos concretamente, ¿no? Digo, Milei hoy es casi imposible que se baje porque es el que más chances tiene, sobre todo de la oposición. Digo, pero a partir de los coqueteos y del coqueteo de Macri, ¿no? Y de lo que dijo Durán Barba, que no hay dudas que el cambio es Milei y que Patricia Bullrich va a salir tercera. Vos ves que a último momento puede haber un movimiento de estas características en el sentido de que, bueno, Bullrich al ver los números y sus socios la hagan declinar y que, bueno, que Juntos por el Cambio directamente no tenga candidato y se sume a Milei. No, Eso eso no. no lo veo, Ah, no, creo que es difícil, es muy loco no pensar veo, eso. sí.
Eh, sí, creo que sería una crisis institucional muy grande, digamos, ¿no? Generaría una crisis institucional muy importante y creo que eso no está planteado, al menos yo no lo veo planteado. Lo que sí tengo la duda, si ese proceso por abajo, digamos, en el electorado, no puede darse en el electorado. Es decir, que el electorado lea que hay un candidato que haya que fortalecer para enfrentar al gobierno, digamos, ¿no? Y que hoy ese volumen que tiene Patricia Bullrich o que tiene Milei, en vez de estar en 30 a 25, se transforme en 15, 40, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, hablamos de la provincia de Buenos Aires, pero digo, en relación a la gobernación, hay, digo, una ventaja que va sacando Kicillof cada vez más pronunciada. Sí, yo creo que es algo que ya se venía viendo en todo el año, digamos, ¿no? El peso el peso electoral de Kicillof. Yo creo que hay una evaluación de la gestión de la provincia diferente respecto de la gestión nacional. Obviamente el peso de la gestión nacional, más allá de la gestión de Sergio Massa en este último año, digamos, ¿no? Viene siendo después de la pandemia, viene siendo muy mala y creo que en la provincia, bueno, hay otros aspectos, hay otro tipo de gestión, una gestión que está un poquito más presente que la nacional o que estuvo más presente que la nacional, y creo que eso hay un reconocimiento a Kicillof. Y lo mismo opino tanto de Píparo como de Grindetti, digamos, ¿no? Me parece que para la oposición es muy importante la provincia. Cualquiera que gane la provincia necesita también la presidencia, si no es muy, muy complejo, muy delicado. Y creo que ahí también puede haber un proceso por abajo, ¿no? Por Claro, abajo, claro. de que el electorado lea que quizás haya que fortalecer a un candidato y bueno, y ese termine peleando mano a mano con Kicillof. Claro. Mm, una de las últimas consultas que te hago, Pablo, ¿ves que este es el último turno electoral que se puede dar en la Argentina con esta disparidad de fuerzas y así presentado como, digo, está haciendo ante la sociedad por ejemplo, Unión por la Patria, el ex Frente de Todos y lo mismo Juntos por el Cambio, con la aparición, la irrupción de los liberales, digo, ha cambiado el mapa y se va a reformular de acuerdo a los resultados, las dos fuerzas, digo, que de las que hoy concentran la mayor cantidad de dirigencias y de partidos. ¿Lo ves así? Bueno, es una posibilidad. Yo creo que la crisis de representación es profunda también. Ahora, entiendo que también la discusión en Argentina es una discusión en torno a los grados del ajuste. Creo que Patricia Bullrich y Milei representan como dos candidaturas a un sector y en el caso del gobierno representa a otro Claro, sector. Y creo que después cómo se ordenen la dirigencia, la superestructura política, bueno, puede depender un poco digamos, de cómo se resuelva esa discusión. ¿Qué quiero decir? Puede haber distintos alineamientos. Es decir, Horacio Rodríguez Larreta puede hacer un acuerdo con Sergio Massa, y bueno, no es algo loco. Sectores del radicalismo pueden hacer un acuerdo con Sergio Massa, y sí, no es algo descabellado, ¿no? Ahora, entonces, en ese sentido, en términos de la superestructura y de las coaliciones, puede haber cambios. Puede haber cambios. Yo creo que lo que es más difícil que cambie es que hay dos posiciones muy claras respecto a lo que hay que hacer en Argentina. no, Entonces, eso está claro, lo que decís, pero yo te decía, digo, al mapa de reconfiguración en relación y el reacomodamiento, digo, de nuevos liderazgos, por ejemplo, en el Frente de Todo, en Unión por la Patria, o en el peronismo, o en el campo nacional y popular, y lo mismo en Juntos por el Cambio, porque está claro que los radicales no se sienten cómodos representados por Patricia Bullrich, menos con Javier Milei. Y digo, ya no ocultan el fastidio para con Mauricio Macri. Eso por un lado. Lo mismo la coalición cívica. Entonces ahí ya hay, digo, un quiebre. El sector de la reta, ¿no? Que también se muestra incómodo con Patricia Bullrich. En la provincia,
que no lo vemos a Santilli aparecer de la mano de Grindetti, más bien lo deja solo, y Larreta mucho menos, no zanjan las diferencias que se vieron en la campaña, con lo cual a esto es lo que digo, ¿no? Sí, Más allá del resultado, veo a Bullrich, a Macri y a una parte del PRO, digo, quizás lo decía Milei en estos días, ¿no? Que él cree que esta, y yo coincido, ¿no? Que va esta elección, este año, ¿no? Se va a reconfigurar el mapa político, donde el peronismo, gane o pierda, probablemente tenga nuevos liderazgos, ¿no? Y lo mismo Juntos por el sí, Cambio, o como se llame. sí, yo creo que Horacio Rodríguez Larreta dio una pelea por el liderazgo del espacio, Sí, sin duda. pero perdió. Claro, pero perdió. claro, Y eso consolida temporalmente la posición de Macri, porque la disputa por el liderazgo político del PRO era con Macri, más allá de que la disputa electoral era con Patricia Bullrich, ¿no? sí, sí, Y esa derrota de Larreta yo creo que mantiene un poco el esquema temporalmente, pero lo mantiene, ¿no? De Macri sigue siendo el líder del PRO. Con Javier Milei, bueno, ahí la situación se empieza a tensar un poquito, porque quien representa a ese sector político, ideológico, bueno, Milei empieza también a disputar parte de esa representación. Y en el caso de Unión por la Patria, yo creo que con el corrimiento de Cristina Fernández de Kirchner, se abrió una ventana en términos de claro. de las posibles figuras que vengan a ocupar ese lugar de representación. Creo que hay una crisis eh, en términos de los candidatos quizás del cambio generacional, de la Cámpora, de Máximo Kirchner. Me parece que hay una crisis ahí. Y creo que los dos que salieron a ocupar ese espacio complementariamente son Kicillof y Sergio Massa, digamos, ¿no? Y creo que el recambio de liderazgos pasa por ahí dentro de Unión por la Patria. Por eso también la discusión que un poco por elevación respecto a si hay que componer una canción nueva o Claro, no, claro, eh, claro, con los acordes claro, viejos o no, claro, tiene que ver con eso, digamos, claro, ¿no? claro, Porque me parece que Máximo Kirchner lo que estaba tratando de decir, bueno, no me dejen afuera, claro, recogió el guante. básicamente, pero es cierto que tiene un problema en términos de la representación, porque a ninguno de los dirigentes de la Cámpora les da en términos de representación política, Claro, ocupar el lugar que deja Cristina sin Fernández de duda, Kirchner, sin digamos. duda, sin duda. Pablo, como siempre, el agradecimiento, la generosidad y te mando un fuerte abrazo. Bueno, un placer y bueno, a disposición y bueno, Gracias. este nuevo formato Este nuevo es un formato que poco estamos mejor. estrenando y que estamos saliendo, esperá, estamos saliendo también por televisión, por Telered Pilar, así que estás haciendo el Excelente. debut, excelente, excelente, estás saliendo por televisión. Bueno, fuerte abrazo, querido, gracias, Gracias, un abrazo. Pablo Roma, de Circuito, pasó por Pilar de vuelta y por Más Pilar.